Te damos la bienvenida nuevamente a nuestro culto en español desde aquí, Iglesia Abba, Florianópolis. Y te invito para que desde el lugar donde tú nos estás acompañando a un tiempo de adoración, tiempo de exaltación, un tiempo de alabar al Rey de Reyes, el que vive por siempre. Amén.
qué bueno es poder nosotros participar en estos tiempos de adoración, tiempos de exaltación. Realmente es un privilegio que cada uno de nosotros tenemos. Ahora yo te invito para que nos acompañes a un tiempo de oración, tiempo de orar, tiempo de interceder por nuestra tierra, por el lugar donde nos encontramos, como también lo manda la Biblia. Entonces, así que te invito a que cierres tus ojos por un momento y acompáñame. No importa el momento que tú estés viendo este video, acompáñame a orar. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Dios, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nosotros tenemos de estar juntos, Señor, como hermanos, unidos y en armonía, para exaltar tu nombre, Señor, para glorificarte, para exaltarte. Señor, te damos gracias por todas y por cada una de las bendiciones que te ha placido, Señor, a ti dar a cada uno de nosotros. Señor, en este momento ponemos a Venezuela delante de ti. Señor, levantamos un clamor, me uno, Señor, con mis hermanos, desde el lugar, Señor, que ellos se encuentren. Padre, nosotros clamamos a ti, porque nosotros entendemos que la respuesta para la situación que está viviendo en Venezuela solamente puede venir de ti. Señor, nosotros clamamos por una reconciliación en medio de nuestra nación. Padre, clamamos para que cese todo tipo de violencia en medio, Señor, de nuestra tierra. Padre, clamamos también para que cese el derramamiento de sangre inocente. Padre, nosotros te pedimos por los enfermos, te pedimos, Señor, para que las medicinas lleguen. Padre, te pedimos por sabiduría para los médicos. En esta hora, Señor, también ponemos delante de ti todos aquellos que tienen o ocupan un cargo de eminencia. Tu palabra dice, Señor, que nosotros debemos orar por nuestras autoridades para que nosotros podamos vivir quietos y reposadamente. Padre, nosotros sabemos que tú también entregaste tu vida en la cruz del Calvario por ellos, y te pedimos, Señor, para que coloques en el corazón de cada uno de ellos un espíritu, Señor, de arrepentimiento, que ellos vuelvan, Dios, también su mirada a ti. Señor, te pedimos por la iglesia en Venezuela, Padre, para que no falten los recursos. Señor, Padre, te pedimos por los líderes, por los pastores, por los que tienen, Señor, la responsabilidad de llevar, de guiar a tu pueblo, para que seas tú, Señor, dándole estrategia, renovando su fuerza. Padre, yo te pido por mis hermanos venezolanos, en cualquier parte donde ellos se encuentren en esta hora, para que seas tú también, Señor, bendiciéndolos y guardándolos. En el nombre poderoso de tu Hijo, amado Jesús de Nazaret. Amén. Así como nosotros podemos participar en el tiempo de adoración, este tiempo de exaltar el nombre de nuestro Señor, también hay un tiempo que es importante y que es un privilegio que nosotros tenemos. Todo creyente entendido en la palabra de Dios sabe que es así, y es el tiempo de traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos, lo que Dios haya puesto en nuestro corazón, ¿no? Sabemos, como dice la Escritura, como decía David, nosotros traemos a la casa de Dios de lo que Él mismo nos ha dado, ¿no? Entonces, cierra tus ojos, oremos por las ofrendas, oremos por los diezmos, conforme a la voluntad del Señor. Padre, yo te doy gracias, Dios, por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Dios, porque tú eres el que colocas en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, ponemos delante de ti estos diezmos, ponemos delante de ti, Señor, estas ofrendas. Te damos gracias, Dios, porque sabemos que es un privilegio, Señor, que nosotros tenemos. Padre, yo te pido por mis hermanos, aquellos que no pueden, Señor, ser partícipe, Dios, de este privilegio, para que seas tú, Señor, proveyendo, para que seas tú, Señor, supliendo, Dios, para ellos también. Padre, ponemos delante de ti aquellos que están buscando empleo, que están buscando trabajo. Padre, abre puertas, Señor, coloca, Dios, colócalos enfrente de las personas correctas. Señor, que esos currículos fluyan, Señor, y que lleguen a las manos certas. Padre, también ponemos delante de ti la administración de la iglesia, para que seas tú dándole sabiduría, Señor, para que seas tú dándole discernimiento en el uso correcto, Señor, de estos recursos. Te damos a ti, Señor, toda gloria, te damos a ti, Señor, toda honra, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén.
Bueno, ahora tiempo de compartir la palabra de Dios. Siempre que Dios coloca un tema en mi corazón para compartir, ese tema en específico, yo intento examinarme mi vida, ¿no? Con respecto a lo que Dios está hablando. No solamente lo que Dios quiere que yo lleve a la iglesia, sino cómo está mi vida con respecto a ese tema en específico, a ese punto en específico. Y esta noche, y en este culto, y posiblemente el próximo culto, yo creo que unos 3 cultos, vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la oración. Quiero que me acompañes con tu Biblia en el libro de Filipenses, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice la Escritura, dice la Sagrada Escritura, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias y con acción de gracias, ¿no? Dice la Escritura. Por nada, dice la Escritura, estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará nuestras mentes, llenará nuestros corazones. Continúa diciendo la Escritura. Ahora, uno piensa, ¿no?, en estos momentos actuales que nosotros estamos viviendo, tiempo en que las cosas, como que los tiempos están pasando mucho más rápido, como que hay una aceleración de hechos, ¿no? Tanto es así que un ejemplo que yo ponía recientemente, y creo que lo colocaba aquí en uno de los cultos, yo decía que para comunicarnos hoy en día, simplemente lo que hay que tomar un aparato, un teléfono, y tú mandas un mensaje y te conectas. Hace unos años atrás no era de esa forma, antes era un poco más difícil. Tú tenías que buscar un teléfono, esos públicos, que tenías que compartir con otros, tenías que hacer una fila y llevaba su tiempo, era un procedimiento. Hoy en líneas generales todo como que es más rápido, y de alguna manera nosotros también como que esperamos resultados más rápidos, ¿no? Nosotros queremos actuar y queremos ver resultados más rápidos. Eso es una dinámica en la que nos encontramos involucrados en el día a día, y eso ocurre en todos los niveles de nuestra vida, ocurre en el nivel familiar, ocurre en los niveles laborales, ocurre en los niveles ministeriales. Y muchas veces cuando las cosas no salen, no se dan en los tiempos que nosotros queremos, en los que nosotros aspiramos, muchas veces eso trae preocupación, muchas veces trae frustración y muchas veces trae afán. La Biblia, la Sagrada Escritura nos invita, en este pasaje, el apóstol Pablo nos invita para que nosotros no estemos afanosos. Ahora, ¿qué significa estar afanado? Yo utilizaba un poco el diccionario nuestro español. Dice que estar afanado es cuando nosotros hacemos esfuerzos o empeños muy grandes, ¿no? Y si esos esfuerzos, esos empeños muy grandes no traen los resultados que nosotros queremos, muchas veces eso, como te decía, trae algo de frustración. El afanar es un deseo intenso, también dice, o una aspiración por algo, ¿no? Es ese deseo para que las cosas ocurran, ese deseo para que se produzcan los resultados. Y prácticamente como que si nosotros llevamos eso al día a día, como que nosotros viviésemos en un afán continuo. Muchas veces nuestros trabajos nos llevan en una dinámica, particularmente en mi caso laboral, una dinámica como que estamos en un afán continuo, ¿no? Entonces, pero la Biblia me dice que nada, o sea, y cuando me dice nada, es nada, o sea, que por nada yo debería estar afanado. No debería estar afanado por circunstancias familiares, no debería estar afanado por circunstancias económicas, no debería estar afanado por situaciones ministeriales, no debería estar afanado por situaciones laborales, no debería estar afanado por nada de lo que está aconteciendo a mi alrededor. Pero sabemos que a veces como que es difícil. Y cualquiera puede decir, bueno, pero es fácil escribir eso, es fácil dar una recomendación. Yo te quiero poner, para comenzar, quiero ponerte en el contexto
el contexto histórico, en el momento que está viviendo el apóstol Pablo cuando él escribe esta carta a la iglesia que se encuentra en Filipo. El apóstol Pablo estaba en prisión, estaba en Roma, pero estaba bajo un arresto domiciliario. Para esta etapa de su vida, el apóstol Pablo había sido perseguido, había amenazas de muerte sobre la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya había estado preso, había recibido castigos físicos como latigazos, había sufrido un naufragio, había sido picado por una serpiente. Todo eso tú lo puedes encontrar en el libro de Hechos. Y en medio de toda esta circunstancia, el apóstol Pablo, preso, escribe una carta que repite de una forma continua el gozo de la vida cristiana. Entonces creo que el apóstol tiene como una autoridad moral para poder escribir esto, ¿no? Ahora, en medio de toda esa situación, de todos esos acontecimientos que él había vivido y que continuaba viviendo, él escribe esta carta. Y ya en su parte final, en el cierre de la carta, entonces él escribe esto. O sea, imagínense, él podía decir, ustedes saben todo lo que yo he vivido, entonces yo te voy a dar una recomendación, yo te voy a recomendar que por nada, le dice yo, por nada estés afanoso. Ahora, él les dice, no te afanes, pero que tus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración. Cuando uno pregunta generalmente qué es la oración, la primera respuesta que sale, la más común, es decir, bueno, orar es hablar con Dios. Y sí, efectivamente, orar es hablar con Dios. Pero, y existe un pero, la oración es mucho más que hablar con Dios. La oración, yo la defino de esta forma, es un proceso de comunicación con Dios. Es decir, orar es comunicarme con Dios. Hay una diferencia entre hablar y comunicar, sí, hay una diferencia abismal. Si yo puedo estar hablando, y yo puedo estar hablando con una persona y tener un monólogo. Estoy yo hablando, esa persona ni siquiera me puede estar escuchando, posiblemente ni se importa de lo que yo le estoy diciendo, ni siquiera me puede estar prestando atención, y yo puedo estar diciendo y hablando, y estoy hablando. El proceso de comunicación es más complejo. Cuando hay una comunicación, el proceso es bidireccional. Yo hablo en una dirección, pero yo recibo también una respuesta. Una respuesta que muchas veces puede ser hablada, también puede ser gestual. Hay diferentes formas de dar una respuesta. Y eso genera una dinámica. Yo hablo, recibo una respuesta, yo hablo, recibo mi respuesta, y en ese proceso uno se mantiene. Entonces, orar es un proceso de comunicarme con Dios. Ahora, ¿por qué yo necesito comunicarme con Dios? ¿Qué hay detrás de la oración? Generalmente, ¿por qué? Pudiese ser la pregunta, ¿por qué yo oro a Dios? Y el común también, muchas veces nosotros vamos a oración porque llevamos delante de Dios peticiones, yo creo que es la oración más común. Yo voy al Padre porque tengo que pedir algo. Todos creyentes, yo creo, y no creyentes, en algún momento hemos dirigido nuestra mirada hacia el Señor en busca de una respuesta. Hemos tenido una necesidad y hemos llevado esa necesidad. O sea, hay una petición, Señor, yo necesito tal cosa, yo quiero tal cosa. O sea, esa yo creo que es como que la oración más común. Pero también nosotros oramos y nos lo encontramos delante de la Biblia, como el caso de Salomón. Oramos a Dios para pedir consejo. Vamos delante del Padre porque nosotros necesitamos un consejo de Dios. Nosotros oramos también porque queremos darle gracias a Dios. Y yo siempre digo esto, esta es como que la oración más sencilla, darle gracias a Dios. Cuando yo me siento en la mesa y yo tengo un plato de comida en la mesa, yo digo, Señor, gracias por haber colocado alimentos sobre mi mesa. Eso es una oración, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de oración, hay diferentes formas de dirigirme al Padre.
una característica común de todos los hombres de Dios, de todos los hombres, usados poderosamente por Dios en las Escrituras, era su vida de oración. Y hoy en día yo creo que la mayoría de nosotros conoce personas que han vivido ministerio, no me gusta usar mucho esa palabra poderosa, pero que sí han impactado personas. Y cuando uno pregunta sobre la vida de ellos, un secreto sobre la vida de ellos, siempre ellos te van a decir, mi vida de oración, ¿no? Esa vida de oración. Pero el ejemplo más grande que nosotros nos podemos encontrar en la vida, en la Biblia, sobre una vida de oración, es nuestro Señor Jesús. Dentro de los 4 evangelios, en diferentes pasajes, en diferentes etapas, nosotros nos encontramos al Señor Jesús, a nuestro Señor Jesús, orando al Padre. En Juan 11, nosotros nos encontramos a nuestro Señor Jesús delante de la tumba de Lázaro, orando al Padre para levantar a Lázaro de esa tumba. En Lucas 22, nosotros nos encontramos a nuestro Señor Jesús en el Getsemaní. Padre, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, que debería ser un común en nuestra oración. Es decir, momentos antes de ser capturado, momentos antes de comenzar ese proceso, estaba nuestro Señor Jesús de rodillas, como dice la Escritura, orando al Padre, Señor, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. En Juan 17, también momentos antes, ya relatado por el evangelista Juan, nos encontramos a nuestro Señor Jesús delante de sus discípulos, orando al Padre, orando por las cosas que iban a pasar, orando por sus discípulos, orando por nosotros en ese momento. Entonces, si nuestro Señor Jesús tenía una vida de oración de esa manera, yo creo que lo mínimo que cada uno de nosotros deberíamos tener también es una vida de oración. Hay 2 columnas que deberían caracterizar la vida cristiana. Pilares. Uno es la oración y el otro es el estudio de la palabra de Dios. El estudio y por supuesto, puesta en práctica en nuestra vida de la palabra de Dios. Son 2 pilares fundamentales. Una vida cristiana sana, una vida cristiana debería tener como característica común que la oración constante y un estudio y reverencia a la palabra de Dios. Esto debe estar balanceado. Yo considero que esto debe estar balanceado. Si esto no está balanceado, esto por lo general trae distorsión dentro de la vida cristiana. Y de eso hay muchos ejemplos. Entonces, una vida cristiana sana, una característica de una vida cristiana sana es una vida de oración y un continuo estudio y puesta en práctica de la palabra de Dios. No solamente leer la palabra de Dios, sino estudiarla, escudriñarla, ¿no? Ahora, hay algunos tics. Nosotros hablar sobre la oración, pudiésemos hablar muchas cosas, pero hoy quiero darles algunos pequeños tics que nos pueden aclarar sobre lo que es la oración. En primer lugar, me gustaría recordarte algo que pareciera que es obvio, pero yo creo que muchas veces nosotros pasamos por alto. Y es el hecho de que cuando nosotros vamos a nuestro tiempo de oración, nosotros nos estamos comunicando con un Dios que es santo. Que no solamente es santo, dice la Escritura que es santo, santo, santo. Cuando yo voy a mi encuentro con el Señor, cuando yo voy a ese tiempo de oración, yo debo entender que ese es un Dios santo y que Dios, Él demanda de mí también santidad. Sé santo, dice el Señor, porque yo soy santo, dice Él, ¿no? Entonces hay un imperativo, hay una demanda, hay una exigencia por parte de Dios para con cada uno de nosotros. Entonces nosotros no podemos perder eso de perspectiva. Debemos actuar con reverencia, debemos actuar con respeto delante de nuestro Dios. Otra cosa que me gustaría recordarte es que Dios es un Dios íntimo. Muchas veces nos llenamos de tantos protocolos, muchas veces nos llenamos de
no sé, de argumentos, creemos que necesitamos algunas estrategias especiales o que necesitamos una fórmula mágica para nosotros poder orar. Yo quiero recordarte que nuestro Dios es un Dios íntimo. No solamente Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre. Dios sabe lo que pensamos, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Dios conoce nuestro pasado, Dios conoce nuestro presente y aún Dios conoce también nuestro futuro. Antes de nosotros llegar a la presencia del Padre, ya Dios sabe incluso lo que nosotros vamos a pedir. Entonces, si Dios es un Dios íntimo, como yo te estoy diciendo, tú no necesitas una fórmula especial para poder orar al Padre. Yo creo que simplemente lo que nosotros tenemos que ir es abrir nuestro corazón. Simplemente abrir nuestro corazón. Porque todo lo sabe Él, sabe todo de ti, ¿no? La oración, la Biblia nos dice en primera de Tesalonicenses 5, 16, 18, la Biblia nos dice que nosotros debemos orar sin cesar, dice la Escritura. Nosotros debemos orar sin cesar. ¿Qué significa esto? Esto significa que la oración en nuestra vida tiene que ser una prioridad. O sea, la oración no puede ser algo que yo haga ocasionalmente. Y en esto me confrontó Dios, porque hay momentos en nuestra vida como que, y yo comentaba con el pastor, decía que hay momentos en que siento esa pesadez, que no quiero orar, que no me quiero abrir la Biblia, que no quiero tener ese momento de intimidad, ¿no? Pero la Escritura, y nosotros debemos ser obedientes a lo que está establecido en la palabra de Dios, nos dice que nosotros debemos orar sin cesar. Es decir, la oración tiene que ser una prioridad. No puede ser algo ni secundario, mucho menos terciario en nuestra vida, ¿no? Entonces, debe ocupar un lugar de prioridad. La oración tiene como propósito es nutrir una relación. Esto es algo que a mí me impacta mucho porque en la medida que yo paso tiempo con el Padre, en la medida que yo busco ese tiempo de intimidad, mi hermano, yo soy cambiado, yo soy transformado. En la medida que yo acerco mi corazón a Dios, mi corazón es cambiado. A mí me sorprende mucho, muchas veces nosotros tomamos la vida de Pedro así de una forma jocosa, pero hay algo en la vida de Pedro, hay ese pasaje cuando Pedro niega al Señor. Pedro tiene que negarlo varias veces, tiene que decir, no, yo no soy. Ellos le decían, pero tú tienes algo, tú hablas como Él, tú caminas como Él, no sé. Pedro pasó tanto tiempo con el Señor, pasó tanto tiempo mirando al Señor, que aunque él no tenía todavía el derramamiento del Espíritu sobre su vida, había algo en su vida que lo identificaban y la gente decía, no, tú tienes algo, ¿no? Eso va a pasar cuando tú pasas tiempo de intimidad con el Señor, tú comienzas a nutrir una relación y esa relación va a llevar a que tú mismo vas a ser cambiado. La Biblia nos invita en Colosenses 4:12, dice que nosotros debemos perseverar en la oración. No solamente tiene que ser una prioridad, como lo dice en Tesalonicenses, orar sin cesar. Él dice que yo debo perseverar. Muchas veces nosotros no recibimos la respuesta que queremos, oramos 2 veces y ya, me olvido de la oración. No, yo debo perseverar en la oración. Eso debe ser un proceso continuo en mi vida. Ahora, la oración trae beneficios. Y hay muchos beneficios que trae la oración en la vida de cada uno, en la vida de cada creyente. Yo pudiese hacer una lista extensa, pero el tiempo no me lo va a permitir. Pero primero te puedo mencionar, Dios, por medio de la oración, Dios nos consuela en tiempos de prueba y de dolor. Y yo te pudiese dar ejemplos en mi vida personal sobre eso. Dios nos consuela en tiempos de pruebas y de dolor. Muchas veces creemos que todo está perdido, pero cuando entramos a ese tiempo de oración, aun cuando las circunstancias no cambian, yo salgo convencido de que el Dios que creó el universo tiene el control de todas las cosas que están aconteciendo. Y eso trae, para mí, en mi caso particular, trae una paz que, como dice la Escritura, sobrepasa todo entendimiento. Otro beneficio de la oración, Dios nos fortalece en la tentación.
Mire, hermano, cada uno de nosotros tiene sus luchas personales, cada uno de nosotros tiene sus batallas que librar. Pero es ahí en medio de la oración donde Dios nos da la fortaleza para poder continuar caminando. Es triste muchas veces ver hombres, mujeres de Dios que han sido llamados con un propósito, que han comenzado un caminar con Dios y tú los ves que se terminan separando o apartando. La oración, o por medio de la oración, Dios nos fortalece de la tentación. Dios, otro beneficio de la oración, Dios se convierte en nuestro guía, se convierte en la fuente de nuestra guía y de nuestra dirección. Y en estos tiempos donde como que todas las cosas se presentan así para confusión, donde hay muchas confusiones, donde hay muchos claros y oscuros, no bien definidos, Dios se convierte en nuestra guía. La oración nos protege de la ansiedad y de las preocupaciones. Ese es otro beneficio. La oración me protege de la ansiedad y tiene que ver mucho con lo que te decía hace un momento. Yo entiendo que no va a acontecer nada si no es la voluntad del Padre. Cuando yo entro en medio de esos tiempos de oración, como te decía, aun cuando mis circunstancias no cambien, aun cuando lo que yo estoy viendo a mi alrededor no cambie, pero el Dios del universo, que me permitió estar en ese tiempo de intimidad con Él, me da la paz y la seguridad de saber que Él tenía el control, que Él tiene el control y que Él continúa teniendo el control. La oración nos da valentía y nos da confianza para enfrentar desafíos. Hay muchos, te puedo dar algún testimonio en mi vida, pero en esos momentos difíciles, yo comparto con algunos amigos, hablamos de este tema, que pareciera como que ya uno no puede más, uno se quiere rendir. Si no fuera por la confianza, por la fortaleza que Dios da a nuestra vida, en ese tiempo de oración, yo creo que prácticamente ya nos hubiésemos rendido. Entonces, la oración del cristiano tiene que ser una prioridad. Nosotros debemos orar sin cesar y nosotros debemos perseverar en la oración y nosotros debemos buscar esa intimidad con el Padre. Como dice la Escritura, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Y en ruego, como dice la Escritura, y con acción de gracia. Y yo te aseguro que esa promesa que está ahí, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará tu mente y tu corazón. Dios te bendiga y te espero para el próximo culto. Vamos a continuar hablando un poco sobre la oración. Te recuerdo, síguenos a través de nuestras redes sociales, Iglesia Aba Florianópolis. Comparte con tus amigos, con tus hermanos, con tus vecinos, este tiempo de predicación de la palabra. Como dice el pastor Lucas muchas veces, nosotros no nos queremos hacer famosos, queremos que Jesús sea famoso y queremos usar todas las plataformas posibles para que el Evangelio sea predicado. Así que te espero en el próximo culto, que el Señor te bendiga, que te guarde. Amén.